La mañana cayó sobre la ciudad como caen casi todas las mañanas en su vida, sin anuncio y sin emoción. El ruido de los buses se mezclaba con voces lejanas y pasos apurados, mientras el cielo gris parecía extenderse sobre los edificios como una rutina que nadie cuestiona. En un departamento pequeño, Andrés estaba sentado al borde de su cama, mirando la pared, no porque hubiera algo allí, sino porque no encontraba fuerzas para mirar otra cosa. No sentía prisa ni urgencia, solo una extraña quietud interna que no era calma sino ausencia. Tenía 34 años y una vida que muchos considerarían correcta. Un trabajo estable, un sueldo que llegaba puntual, una rutina ordenada. No había grandes crisis ni dramas visibles, pero por dentro no había entusiasmo, ni deseo, ni una razón clara para levantarse cada día. No estaba triste de una forma evidente, tampoco estaba enojado. Lo que sentía era más difícil de explicar. Era como si algo esencial se hubiera apagado sin hacer ruido, dejando solo una sensación de vacío silencioso que lo acompañaba desde hacía años. Se levantó porque siempre se levantaba, se duchó porque así empezaban los días, y se vistió porque había aprendido a cumplir. Mientras se amarraba los zapatos, una pregunta apareció con más fuerza que otras veces. No era nueva, pero esa mañana no pudo ignorarla. ¿En qué momento dejé de querer algo? La pregunta no dolía, pero pesaba. Era como cargar una mochila invisible que nadie más veía. En el camino al trabajo observó a las personas a su alrededor. Caminaban rápido, hablaban por teléfono, parecían tener destinos claros, algo que los esperaba, algo que los movía. Andrés sentía que avanzaba, pero sin dirección real. No odiaba su trabajo, pero tampoco lo sentía propio. No era falta de capacidad ni de disciplina. Desde la psicología sabemos que cuando la motivación se pierde, no siempre es por pereza, sino por desconexión. Desconexión de uno mismo, de los propios deseos, de la sensación de elegir. De niño había sido distinto, curioso, sensible, imaginativo. Le gustaba dibujar, inventar historias y hacer preguntas que a veces incomodaban. Pero también fue un niño al que le enseñaron con cuidado y con amor que era mejor no complicarse, que otros sabían más, que obedecer era más seguro que intentar. Aprendió que desear podía generar problemas y que adaptarse era la mejor forma de evitar conflictos. En la oficina trabajaba en silencio, escuchando planes y metas que no sentía suyas. Sonreía cuando correspondía y asentía cuando era necesario. Desde fuera parecía responsable y tranquilo. Desde dentro se sentía pequeño, como si estuviera viendo su propia vida desde lejos. La psicología explica que cuando una persona crece sin espacio para decidir, aprende a adaptarse tanto que un día ya no sabe qué quiere realmente. Y cuando no sabes qué quieres, la motivación no tiene de dónde nacer. Al mediodía comió frente a la pantalla sin prestar atención al sabor. Recordó una escena antigua, una que volvía de vez en cuando. Tenía 17 años y estaba sentado frente a sus padres diciendo que quería estudiar algo creativo. Eso puede quedar como pasatiempo, fue la respuesta que recibió. Pero algo se cerró ahí y nunca volvió a abrirse del todo. Esa tarde al salir del trabajo, no quiso volver a casa. Caminó sin rumbo hasta sentarse en un parque. Observó a un niño correr, caer y levantarse sin pensarlo demasiado. Sintió una presión en el pecho que no era dolor, sino una mezcla de nostalgia y reconocimiento. Desde la psicología sabemos que la motivación aparece cuando hay sentido, cuando lo que hacemos conecta con lo que somos. Esa noche abrió un cajón que casi nunca tocaba. Había cuadernos viejos, dibujos incompletos y hojas con ideas que nunca terminó. Los tocó con cuidado, como si pertenecieran a otra vida. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la cama y cerró los ojos. Por primera vez, no buscó distraerse. Dejó que la pregunta pareciera completa y sin defensa. Si nadie decidiera por mí, ¿qué querría ahora? No hubo respuesta clara, pero algo se movió muy despacio, como una chispa pequeña intentando sobrevivir. Andrés no lo sabía todavía, pero ese instante marcó el inicio de un conflicto profundo. Porque cuando una persona empieza a escucharse, aunque no entienda nada aún, ya no puede volver a apagarse del todo. Y lo que estaba a punto de despertar no era solo la motivación, era todo lo que había aprendido a callar durante años. Los días siguientes no trajeron claridad ni alivio, trajeron cansancio, un cansancio más pesado que el habitual, como si el cuerpo estuviera sosteniendo algo que la mente ya no podía ignorar. Andrés dormía varias horas, pero despertaba igual de agotado. Comía sin hambre y hablaba sin presencia. Por fuera todo seguía funcionando, pero por dentro, algo comenzaba a desordenarse lentamente. Una mañana, mientras viajaba al trabajo, sintió que el aire no entraba bien. El corazón empezó a latir con fuerza y las manos se le enfriaron de golpe. No fue dolor, fue miedo. Un miedo intenso que apareció sin aviso y lo dejó paralizado en medio del vagón. Pensó que algo grave estaba pasando, que su cuerpo estaba fallando. Minutos después, el episodio pasó, pero la sensación quedó instalada. El médico fue claro,
y directo. No había un problema físico. Lo que había era ansiedad. Andrés salió del consultorio confundido. Nunca se había considerado una persona ansiosa. Su vida era estable, ordenada, predecible. Desde su lógica, no tenía motivos para sentirse así. Pero desde la psicología sabemos que la ansiedad muchas veces aparece cuando una persona ha pasado demasiado tiempo callando lo que siente y negando lo que desea. El cuerpo termina diciendo lo que la voz no se permite expresar. Esa noche, llamó a su madre. No para discutir ni reclamar, solo para escuchar una voz conocida. Desde la psicología, esto tiene un nombre en adaptación excesiva. Cuando una persona aprende desde temprano que su valor está en no incomodar, en cumplir expectativas y en sostener la calma de los demás, aunque eso implique desaparecer por dentro. No es una elección consciente, es una forma de sobrevivir emocionalmente. El problema es que lo que sirve en la infancia, en la adultez, termina pasando factura. Al día siguiente pidió permiso en el trabajo y caminó sin rumbo por la ciudad. Entró a un café antiguo, con mesas gastadas y música suave. Se sentó al fondo y entonces vio a Lucía, que fue su expareja. Hacía años que no se encontraban. Se miraron con sorpresa y sonrieron con cautela. Hablaron de la vida, de los caminos tomados, de los miedos atravesados. Ella le contó que había cambiado de rumbo varias veces, que no siempre fue fácil, pero que al menos sentía que la vida que llevaba era suya. Andrés escuchaba en silencio. Algo en sus palabras le dolía, pero no de una forma negativa. Era un dolor que despertaba. Lucía lo miró con atención y dijo algo que quedó suspendido entre ellos. Siempre sentí que te estabas postergando, como si esperaras permiso para vivir. La psicología explica que la motivación no vuelve con frases positivas ni con fuerza de voluntad. Vuelve cuando la persona se hace responsable de su propia vida. Cuando deja de vivir solo para cumplir y empieza a preguntarse qué quiere realmente. La desmotivación muchas veces no es el problema, sino el síntoma de una vida vivida para otros. Esa noche volvió a casa con una sensación distinta. Miedo mezclado con claridad. Por primera vez entendía que su cansancio no era falta de energía, sino falta de sentido. Se sentó en la cama y dejó que la idea apareciera sin filtros. Tal vez no estoy desmotivado, tal vez solo estoy desconectado de mí. Y esa idea, aunque incómoda, empezó a abrir una puerta que ya no podría cerrar. Porque cuando una persona entiende de dónde viene su vacío, ya no puede seguir ignorándolo. Y Andrés estaba a punto de enfrentar algo más difícil que el cansancio o la ansiedad. Estaba a punto de enfrentarse a la necesidad de elegir, aunque nunca antes le hubieran enseñado cómo hacerlo. Después de ese encuentro algo cambió, aunque desde fuera nadie lo notara. Andrés seguía yendo al trabajo, seguía cumpliendo horarios y respondiendo mensajes, pero por dentro ya no podía fingir que todo estaba bien. La idea de que su vacío tenía un origen empezó a incomodarlo más que el propio cansancio, porque entender lo que pasa no siempre alivia, a veces obliga a moverse. Cada mañana despertaba con una sensación extraña en el pecho. No era angustia pura, era anticipación, como si algo dentro de él supiera que no podía seguir igual, pero tampoco se atreviera a avanzar. Desde la psicología sabemos que cuando una persona ha vivido mucho tiempo sin elegir, el acto de decidir se vuelve amenazante. En el trabajo empezó a notar cosas que antes ignoraba. Se daba cuenta de cuántas veces tenía ideas y las guardaba, de cuántas veces sentía incomodidad y la tragaba. No porque no tuviera opinión, sino porque dudaba de ella antes incluso de expresarla. Ese diálogo interno crítico no había nacido ahí, se había formado años atrás. Cada vez que alguien decidió por él con la mejor intención, pero sin preguntarle qué quería. Desde la psicología a esto se le llama inhibición del deseo. El deseo aparece, pero es bloqueado por miedo al conflicto o al error. Y cuando el deseo se bloquea una y otra vez, la motivación se debilita. No porque la persona no tenga sueños, sino porque aprendió que soñar no era seguro. Una tarde, casi sin planearlo, Andrés tomó una decisión pequeña. No fue renunciar ni cambiar de vida. Fue algo que para otros sería insignificante, pero para él era enorme. Se inscribió en un taller de escritura que llevaba meses guardados sin atreverse a confirmar. Cuando apretó el botón de inscripción sintió un temblor en las manos. No era emoción, era miedo. El miedo de estar haciendo algo solo para él. El día del taller llegó con nervios. Entró a una casa antigua llena de libros y personas desconocidas. Se sentó al fondo intentando pasar desapercibido. Cuando llegó su turno de leer un texto corto, pensó que no estaba listo. Pero leyó y se equivocó. Y aún así, nadie se rió. Al contrario, alguien habló de sensibilidad. Otro mencionó que se notaba honestidad en sus palabras. Andrés sintió algo que no recordaba haber sentido en años. Un orgullo tranquilo. Desde la psicología este tipo de experiencias son claves. Se llaman experiencias correctivas, vivencias que contradicen creencias antiguas. Andrés había crecido creyendo que elegir era peligroso. Esa tarde su mente recibió un mensaje nuevo.
Elegir también puede ser seguro. Esa noche, volvió a casa con la cabeza llena. Recibió un mensaje de su padre, preguntando si todo estaba bien. Andrés miró el celular durante largos minutos. El impulso fue responder con una frase corta y tranquilizadora, como siempre. Pero algo dentro de él ya no quiso mentir. Respondió que estaba pensando en hacer cambios, que necesitaba explorar cosas propias. A tu edad, no es momento de experimentar. Esa frase le atravesó el pecho, porque tocaba un miedo profundo. El miedo a decepcionar. Desde la psicología sabemos que muchas personas no se permiten elegir, porque sienten que hacerlo implica traicionar a quienes aman. No es falta de valentía, es lealtad aprendida. Esa noche Andrés durmió poco. Pensó en todo lo que había postergado, en cuántas decisiones había evitado por miedo, y por primera vez se permitió una idea incómoda, pero necesaria. Tal vez su falta de motivación no era un problema personal. Tal vez era la consecuencia de haber vivido demasiado tiempo para cumplir expectativas ajenas. Al amanecer, no tenía respuestas claras, pero tenía algo distinto, una decisión mínima, pero firme. Empezaría a escucharse, aunque temblara. Empezaría a elegir, aunque doliera. Porque ya había comprobado algo importante. El vacío no venía de intentar y fallar, venía de no intentarlo nunca, y sin saberlo aún, Andrés estaba entrando en la parte más difícil de su proceso, porque elegir no solo despierta motivación, también despierta conflictos que ponen a prueba todo lo que una persona creía ser. El cambio no llegó como Andrés había imaginado. No trajo alivio inmediato, ni una sensación constante de seguridad, porque cuando una persona empieza a cambiar por dentro, el mundo alrededor no se ajusta de inmediato, y esa diferencia se siente como tensión. En el trabajo, algo se volvió evidente. Andrés ya no podía fingir entusiasmo, no porque quisiera causar problemas, sino porque su cuerpo ya no respondía a la mentira. En una reunión, expresó una idea distinta a la propuesta general. Lo hizo con respeto, sin levantar la voz. El silencio que siguió fue incómodo. El jefe respondió con frialdad y pasó al siguiente punto. Nadie dijo nada más. Andrés sintió el pecho apretado, no por haber hablado, sino por darse cuenta de lo poco acostumbrado que estaba a hacerlo. Desde la psicología, esto es esperable. Cuando una persona rompe un patrón antiguo, como callar o adaptarse, aparece la culpa. No una culpa real, sino aprendida. La culpa de dejar de ser quien los demás esperan que seas. El cuerpo reacciona como si hubiera cometido una falta, aunque en realidad solo esté siendo honesto. En una comida familiar la tensión volvió a aparecer. Por primera vez, no quiso esconderse detrás de una sonrisa automática. Dijo que estaba explorando otros caminos, que necesitaba pensar qué quería hacer con su vida. El ambiente cambió. Su padre dejó de comer y habló con tono serio. La vida no es para estar probando, dijo. Ahí entendió algo doloroso pero necesario. Las personas que te enseñaron a adaptarte no siempre saben acompañarte cuando empiezas a elegir. No porque no te quieran, sino porque el cambio les despierta miedo. El miedo de que te equivoques, el miedo de perderte, el miedo de dejar de reconocerte. Esa noche Andrés pensó en rendirse. Pensó que tal vez exageraba, que quizá era más fácil quedarse donde estaba. Desde la psicología sabemos que el deseo despierta antes que la confianza. Y cuando el deseo va más rápido que la seguridad, aparece la angustia. No porque el camino sea incorrecto, sino porque es nuevo. El vacío de antes ya no era soportable. Había probado lo que se sentía estar presente en su propia vida, aunque fuera por momentos breves. Una tarde recibió un mensaje de Lucía, invitándolo a un evento donde leería algunos textos. Andrés dudó, y al final fue al evento. Escuchó a personas hablar de miedo, de decisiones difíciles, de equivocarse y seguir. Cuando Lucía leyó un texto sobre la necesidad de elegirse a uno mismo, Andrés sintió que cada palabra le hablaba directamente. Al final se acercó y dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Creo que nunca aprendí a sostener mis decisiones. Lucía lo miró con calma y respondió que nadie nace sabiendo hacerlo, que se aprende atravesando incomodidad, que no hay otra forma. Desde la psicología, este momento es clave. Andrés estaba aprendiendo a tolerar la incomodidad del cambio. La motivación no se consolida cuando todo es fácil, sino cuando una persona se mantiene firme, incluso cuando aparecen dudas y críticas. Esa noche volvió a escribir, y mientras lo hacía, entendió algo que lo atravesó por completo. No necesitaba tener todo claro para avanzar, no necesitaba garantías, solo necesitaba dejar de traicionarse cada vez que sentía algo propio. Sin embargo, el proceso aún no terminaba, porque elegir no solo implica enfrentar a los demás, implica enfrentarse a la parte de uno mismo que aprendió a sobrevivir apagándose, y esa parte todavía tenía miedo. La verdadera prueba de Andrés no sería empezar a elegir, sería sostenerse cuando el miedo intentara convencerlo de que volver atrás era más seguro.
Las decisiones importantes no siempre llegan con claridad absoluta. A veces llegan como una sensación persistente que ya no se puede ignorar. Andrés no despertó un día sintiéndose valiente ni seguro. Despertó sintiéndose cansado de huir de sí mismo. Y ese cansancio fue más fuerte que el miedo. Durante semanas siguió con su rutina, pero algo era distinto. Ya no se trataba de buscar motivación como quien espera un golpe de energía repentino. Se trataba de construirla todos los días con acciones pequeñas. Escribir aunque dudara, hablar aunque la voz temblara, escucharse incluso cuando lo que encontraba no le gustaba. Desde la psicología, sabemos que la motivación no aparece antes de actuar, es una consecuencia de moverse, aún con miedo. Andrés entendió algo que nunca le habían explicado. No estaba desmotivado porque fuera débil, estaba agotado de vivir desconectado de lo que sentía. Durante años había esperado sentir ganas para recién cambiar. Ahora comprendía que primero debía cambiar la forma en que se relacionaba consigo mismo. La motivación no es energía constante, es coherencia interna. Un viernes pidió una reunión en el trabajo. No fue impulsivo, no fue dramático, fue honesto. Habló de su sensación de estancamiento, de su necesidad de asumir nuevos retos o explorar otros espacios. Salió de esa oficina con una sensación desconocida. Respeto por sí mismo. No porque todo hubiera salido bien, sino porque se había sostenido. Desde la psicología este momento marca un punto clave. Cuando una persona deja de buscar aprobación constante y empieza a validarse internamente, la motivación comienza a echar raíces reales. Días después, habló con sus padres. La conversación fue incómoda. Hubo silencios largos y miradas preocupadas. Andrés no atacó ni se defendió. Dijo que necesitaba explorar su propio camino, que no tenía todo claro, que el miedo seguía ahí, pero que ya no podía seguir viviendo sin escucharse. Por primera vez, no pidió permiso. Hubo tensión, Aquí ocurre algo profundo. Elegirse no significa romper vínculos, significa cambiar la forma en que uno se posiciona dentro de ellos. Andrés dejó de ser el hijo que se adapta para ser el adulto que se responsabiliza de su vida, y eso incomoda. Con el tiempo, volvió al taller con más constancia. Escribía sobre su historia, sobre el silencio, sobre el miedo a decidir. En una de esas sesiones, leyó un texto frente a personas que no lo conocían. Mientras leía, recordó al hombre que se sentaba inmóvil en su cama, mirando la pared sin sentir nada. Entendió que no estaba roto, estaba desconectado de su deseo. Al terminar de leer, no buscó aplausos, no los necesitaba. Lo que sentía era más profundo en presencia, una sensación clara de estar en su propia vida. Desde la psicología sabemos que la motivación auténtica no se vive como euforia permanente. Se vive como compromiso, como la decisión diaria de no abandonarte, incluso cuando dudar parece más fácil. Andrés seguía teniendo miedo, seguía teniendo días grises, pero ya no se sentía vacío. Había aprendido algo esencial. El miedo no es el enemigo de la motivación. La negación de uno mismo sí lo es. La motivación no desaparece porque falles. Desaparece cuando te traicionas de forma constante. Un día cualquiera se despertó antes de la alarma. No por ansiedad, no por obligación. Se despertó con una idea rondándole la cabeza. Se sentó en la cama y sonrió levemente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Andrés entendió que la motivación no es una meta a la que se llega, es una relación que se construye con uno mismo. Se fortalece cuando eliges con miedo, cuando sostienes decisiones imperfectas, cuando te permites ser protagonista de tu historia. Y tal vez quien escucha esta historia también se sienta identificado. Tal vez sienta cansancio sin razón clara. Tal vez crea que le falta disciplina o fuerza, pero quizá no sea eso. Quizás sea una señal de que ha llegado el momento de dejar de vivir en automático y empezar a escucharse. Porque la motivación no nace cuando todo está claro, nace cuando decides no abandonarte. Y cuando una persona se elige de verdad, aunque tiemble, aunque dude, aunque se equivoque, algo cambia para siempre. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento sentiste que hablaba de ti o de alguien que conoces, entonces no pasó por casualidad. A veces solo necesitamos escuchar una historia para entender lo que no sabíamos cómo nombrar. Si este video te ayudó, dale like, deja un comentario y compártelo con esa persona que sientes que necesita escucharlo hoy.